Titulares de los principales diarios del país anunciaban la desgracia. Más de 541 muertos. El Papa, Pablo VI, enviaba mensajes de condolencias. A él se unían China y Venezuela. Chalchicomula y la región había sido declarada zona de desastre. Ayuda de parte del ejército mexicano, así como 5,000 estudiantes pidieron ropa y también víveres. Se anunciaba la construcción de viviendas para todos los afectados. Medicinas, alimentos, ropa y dinero eran lo más importante que se necesitaba en ese momento para salir de la desgracia. No le he contado, mire, no me acordaba, pero ahorita que dijo de mi mamá, dice que mi mamá estaba cuidando a una comadrita en el hospital. Y ella llegó, ella nos platicó, que como estaba oscuro, ella se venía sobre los escombros, pues nada más guiándose ahora sí, por instinto, se venía guiando, pues como ya conocía las calles y se venía por instinto para ver qué nos había pasado. Y lo que usted dice, llegó a su casa y pues nos vio a todos. Se puso contento. Sí. The survivors were without shelter. They weren't very strong houses, of course, to start with, but now they were nothing. Everywhere, people were digging. Porque sí tengo grabado un trueno y una luz, eso sí nunca puedo olvidar, porque en mi habitación había una ventana rumbo hacia el Citlaltépetl. Entonces vi una luz y empezó a los 15 segundos el movimiento, pero fue rápidamente, o sea, el movimiento telúrico rápido, fuerte. Entonces empecé a correr a ver a paneles de mis tías y entonces caminando vi que había muchas rocas, piedras y las paredes empezaban a caer. No se cayeron así, no, se fueron cayendo poco a poco. Ya después de ese trágico momento, pues vi que toda mi familia estaba bien, volví a regresar a la casa. Era noche, iba yo con una pequeña lámpara todavía de esa de pila, y andaba yo, por eso me di cuenta que las casas se estaban estrellando. Lo que sí recuerdo muy bien, que había una tortillería, y entonces la gente olía a gas, y empezó a decir la gente, huele a gas, ¿de dónde es? Me acuerdo que esa ocasión era un tanque de gas de la tortillería que estaba en una esquina de la 7 Oriente y 2 Poniente, y ya me dijeron, va a explotar. Entonces ya corrí, felizmente, y me subí a apagar eso, por eso lo tengo muy presente, eso es lo que pasó. Apagué la llave para que ya el gas no saliera, pero ya empezaban los quejidos, porque había quejidos, se oían quejidos, dolor, tristeza. Yo lo viví, tenía yo 17 años. The survivors were without shelter. They weren't very strong houses, of course, to start with, but now they were nothing. Everywhere, people were digging. These are deeply, church was where everybody came, because there were the dead to be buried, and prayers to be said. And if there was any message of hope. Después, a la hora de salir ya en la propia noche, a ver a la madrugada, al menos en lo personal, a la esquina de mi casa o a la esquina del centro ahí de por donde Foro, ver los primeros muertos que cayeron aplastados con las piedras, con las cornisas que se cayeron y los gritos de desesperación de que mucha gente no murió aplastada, sino ahogada por la tierra que provocó la propia materiales que tenían las construcciones antiguas, que eran de tierra amarilla, piedras y demás. Entonces, ese terror de que oyes que está gritando alguien, quién sabe, no sabía si era tu vecino, si era tu familiar, si era quién, fue angustiante.
es haber visto a amigos míos y amigas que murieron en eso. Eso fue lo que a mí me lastimó, en efecto, de que yo los acabé de ver en el baile. Y me acuerdo que una de las muchachas tenía una muy mala de pegarles en la frente y decirles que duermas bien y que Dios esté contigo. Yo me acuerdo. Y esa muchacha me dijo, gracias, te lo agradezco. Y voy a su casa como a las 9 de la mañana y ella estaba muerta. Se le habían caído las vigas de su casa. Miedo y temor. Mucha gente decía que iba a volver a temblar, ¿no? Sí, no, eso sí, decía mucha tía que iba a haber, que iba a repetir, y pues dormíamos a la intemperie. Ahí con un vecino tenía un terreno, y ahí hicimos nuestras casitas de campaña, con unas lonas y eso, y pues lo que pudimos sacar para dormir, que sea un colchón y cositas así para costales, colchonetas, me acuerdo que ahí poníamos para ir a dormir, y ahí dormíamos. Y así fue durante varios días, que después ya nos fuimos calmando, pero otro problema, el agua. Me acuerdo que después empezó a llover mucho, llueve, y nosotros pues ahí en las casitas, pues ahora sí, debajo del agua, fíjese. Primero el impacto, porque de principio, pues la noticia, hablemos aquí de la venerada imagen de Padre Jesús. Lo primero, cuando te das cuenta que ya no, o sea, hasta que amanece, porque no es en los primeros momentos donde percibes, cuando amanece ya no hay cúpula. ¿Qué pasó? Y yo tuve la oportunidad de entrar cuando fueron a revisar. ¿Qué viste? Ahora sí, ruinas, escombros. La imagen pues totalmente desaparecida encima de los mismos. Hasta que sacaron precisamente por el acto de fe de la imagen, y para que no se dieran cuenta que se terminó, se destruyó, o pues los fines religiosos. O sea, no causar más pánico a las creencias del que ya había. Entonces se retira la gente, no se permite, ya solamente autoridades tanto civiles como eclesiásticas se encargan pues de rescatar los restos de la imagen de Padre Jesús. Y lo que decimos, si hubiera sido el día anterior, la mayoría de peregrinos tenían la costumbre de dormir dentro de la iglesia. O sea, qué bueno que fue un día después de la procesión. Primero, si no me recuerdo, inclusive, pues lo primero que trató es la imagen. Yo calculo que ha de haber tardado pues, casi un año. E inclusive la restauración, pues más. Durante mucho tiempo, en el callejón izquierdo, provisionalmente un techo, era donde se hacían las misas. Pues, durante se empieza ahora sí, ya el comité pro reconstrucción de aquel entonces, pues empieza a hacer las actividades. Y pues hay personas que realmente, familias que aportaron cantidades fuertes con tal y se reconstruyera, porque la primera idea al ver los costos de la reconstrucción de la cúpula
de las bóvedas y sobre todo también hasta de la torre para que no se cayera o se reforzara de una manera difícil, pues era mucho costo. Pero tengo conocimiento de algunas familias que aportaron buenas cantidades de dinero por deseo de ellas permanecer en el anonimato, aunque sé quiénes son, pues tarda pues prácticamente pues más de 10 años en volver a reconstruir la bóveda, el decorado y muchas cosas que pues ya no se pudieron rescatar, como fueron los barandales, como fueron confesionarios, como fueron muchas cosas que pues, quedaron totalmente destrozadas. Cada momento que vivimos nuestra fe, siento tu amor como la primera vez. Padre Jesús, muy cerca quiero estar, frente a tu rostro, tu mirada contemplar. Me ofreces tus manitas con amor, me invitas que camine hacia ti. No olvido ese cuerpo ensangrentado que me dice lo que tú sientes por mí. Pues yo creo que lo importante fue la ayuda que sí se llegó de varias partes, varios lugares, y que mucha gente lo recibió con... Yo me acuerdo que aquel que me acuerdo que pasaba y le daba a la gente un taco, es el que más... Eso es lo que yo me acuerdo. Hubo gente que sus casas estaban... daba. Mi madre en ese tiempo se fue a la Cruz Roja, que era enfermera, y se quedó para ayudar a la gente. Sin cobrar. Fue eso lo bonito y agradable que olvidamos el que tenía y el que no tenía, y nos unimos. Nos unimos con lo que podíamos. Y sí fue, y felizmente, los verdaderos sanandreseños. Los que no, jamás regresaron. Se llevaron su maleta y jamás regresaron. Los que pueden haber dicho, yo tengo, a ver, órale, no aportó. Eso sí lo tengo, ¿eh? La gente de mediada soltura económica aportó. Y la gente que aportó de afuera vinieron a dar, a aportar, a dar ellos cosas materiales y dar dinero. Eso me acuerdo. Y me acuerdo que en la Cruz Roja nos llegó mucha comida de gente de acá, que era de acá, y la mandaba. Y la dábamos. Sí, yo me acuerdo mucho. Esos detalles importantes. Que los que nunca pensamos que fueran a dar, dieron. Y los que pensamos que iban a dar, se les olvidó. Claro, en la misa me tocó, como te digo, presenciarla. Fue en la iglesia de San Juan. La mesa de cuerpos presentes, como te digo. Pero era aterrador ver, vamos a ponerle ya, no exagerando, pero desde donde empieza el panteón de las 5 Poniente hasta la iglesia de San Juan, mínimo era 1,5 cuadras, ¿no? De los dos lados, de terracería, desde luego, y las condiciones que estaban en ese tiempo, pero era impactante ver la cantidad de ataúdes, pues desde luego gente llorando y todo. ¿El olor? No, porque realmente, seamos honestos, estaban frescos, que al menos los que yo vi, o la mayor cantidad, o sea, como cayeron tierra y pampa del... ¿Se acabaron las cajas que ustedes tenían? No, pues había, si tú quieres, ponle que hubiese 50 cajas en existencia. Y otro tanto de la competencia, porque no había más que 2 funerarias, totalmente 100 cajas, no alcanzaban, nos faltaban 400, ¿no? Entonces te digo, después llegaron que inclusive se almacenaron en las bodegas de Conasupo y de ahí se estaban repartiendo. No había cajas. Entonces las mandaron, las obsequió el Distrito Federal. El presidente Luis Echeverría Álvarez mandó cajas acá. Y donde estaban las cajas era enfrente del panteón. Ahí estaban de los dos lados. De los dos lados estaban las cajas. Imagínense, muchos de los que
comerciantes también se metieron en cajas. Pero nuestro trabajo pues era, no teníamos nombres, porque no sabíamos, ¿me entiende? Muchas personas estuvieron en cajas, pero no sabíamos quién eran. Entonces, al tiempo llegado, el gobierno tuvo que enterrarlos, sin saber quiénes fueron. Que yo recuerde, se hizo una fosa común a un costado del panteón, que en ese tiempo ahora ya es calle, es la prolongación de la 5 Poniente. Se hizo una excavación porque los muertos, por sí, los tendidos llegaban desde la iglesia de San Juan, que fue la misa, hasta la esquina de los conos. Y todavía hasta más. Y como decimos, y en doble fila, ¿no? Entonces, era imposible cavar tantas tumbas. Y con los mismos trascabos que llegaron de auxilio, pues hicieron las fosas comunes y órale. Fueron de los que se llevaron al panteón, y a todos en varias, se hizo unas gavetas grandotas y ahí se estuvieron enterrando. Pues más que nada yo creo que es lo que siempre he dicho, como te dije en un principio, cada quien cuenta lo que vivió. Si tú le preguntas a otra gente te va a dar otra versión. A lo mejor yo te diría en mis adentros, sentíamos en la pieza que estábamos que el techo se desprendía. De repente sentíamos que entraba luz por arriba. Y no. La construcción quedó firme, permanente. Pues yo creo que lo importante fue la ayuda que sí se llegó de varias partes, varios lugares, y que mucha gente lo recibió con... Yo me acuerdo que yo en lo personal, un sacerdote él estaba en la población de Mazapiltepec. Hacía misas en honor a los difuntos de Chalchicomula. Yo me acuerdo. Ese sacerdote, yo lo conocí de vista, me habló, le hablé, nos hablamos, y ese era de Mazapiltepec. Y me dijo, cada 3 horas hago una misa a las almas de los fallecidos. ¿Qué pasó? No, sí, fue horrible, horrible. Yo... En los días que me queden de vida, o meses o años, yo no me gustaría volver a sufrir esto. Y yo tampoco quiero que nadie lo sufra, porque es muy horrible.